Queridos amigos, qué gusto una vez más poder compartir la palabra de Dios. Para mí es un privilegio estar con ustedes una vez más y siempre gozoso de poder abrir la Biblia y conocer estos principios que nos ayudan a edificar nuestra vida. El día de hoy estamos nosotros pasando y viviendo una serie de preocupaciones. Parece que todos ha tocado a nuestra puerta la preocupación. Terminamos nuestras últimas horas en la noche pensando en lo que pasará el día de mañana, como también nos levantamos ansiosamente con las preocupaciones de saber cómo será el día. Y esto ha causado y sigue causando una incertidumbre tan grande que no la podemos nosotros superar. En ese sentido, y ha cobrado mucho lo que es afectado, mucho lo que es nuestra salud. Si alguno de nosotros estamos pasando alguna situación de insomnio, si hay cierta incertidumbre, miedo o hay algún tipo de pánico en nuestra vida, como que las situaciones negativas nos están afectando, pues estamos siendo parte entonces de lo que son las preocupaciones y estas nos están llevando a un sistema, digamos, a alterar nuestro sistema nervioso, tal vez a tener dolores de cabeza o en alguna parte de nuestro cuerpo también está siendo afectada porque definitivamente las preocupaciones, no porque solamente estén en la cabeza, no dejan de afectar a nuestra vida física, emocional y por supuesto, y como somos seres sociales, entonces directamente nuestra familia es afectada y indirectamente la sociedad, porque no podemos producir a nuestro 100% ni podemos estar bien completamente trabajando eficazmente, porque a pesar de que estemos en un lugar, a pesar de que podamos estar cumpliendo ciertas responsabilidades en el día, en el trabajo, en la casa, en cualquier otro sitio, nuestro pensamiento, nuestros deseos, nuestros anhelos están rondando por nuestra cabeza y físicamente estamos en un lugar, pero emocionalmente o en nuestros pensamientos están en otro lugar. Estamos haciendo un doble esfuerzo, estamos recargando mucho nuestra vida y por lo tanto estamos sufriendo cada día. Esto está pasando en todo el mundo y esto está pasando a todas las personas. Estamos incluidos usted y yo en este sistema de esta corriente de las preocupaciones. Por eso queremos el día de hoy compartir cómo enfrentar las preocupaciones. Y para eso, por supuesto, la palabra de Dios nos indica cómo debemos nosotros comprender, cómo podemos enfrentar, cómo podemos superarlas, porque de decir que las vamos a evitar y eliminar no es así. Ya no podemos nosotros considerarnos que vamos a dejar definitivamente las preocupaciones, pero sí podemos, con mucha sabiduría y con los consejos que nos da la palabra de Dios, podemos aprender a superarlas. ¿Qué nos dice la Biblia en cuanto a las preocupaciones? Pues muchísimas cosas, porque no solamente es un libro que nos enseña sobre, a veces pensamos cuestiones religiosas, no, es un libro práctico, es un manual que podemos nosotros estudiarlo, leerlo, meditarlo y practicarlo, pero siempre y cuando tengamos, por supuesto, la correcta y adecuada formación. No lo vamos a tomar a un libro solamente por el hecho de leerlo por leer, sino que vamos a tener una actitud, y esa actitud va a ser siempre de conocer lo que Dios dice a nuestras vidas. Una parte de la vida del apóstol Pablo pues nos enseña cómo él utilizó la circunstancia para enseñar a las iglesias, sobre todo a la iglesia donde él también participó, que es en la iglesia de Filipos. Quisiera invitarle a usted para que comparta conmigo esta porción de la palabra de Dios, esta carta que él escribió a los filipenses en el capítulo 4 y vamos a leer los versículos del 6 y 7. La palabra de Dios dice así: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras
peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Recordemos un poco el antecedente histórico por el cual se escribe esta carta. Estamos hablando del último capítulo de Filipenses, el último capítulo de la carta que escribió el apóstol Pablo a los Filipos, a la iglesia que estaba en Filipos. Y en esta carta se evidencian muchísimas o muchos aspectos del corazón del apóstol Pablo, sobre todo en gratitud con esta iglesia, con la congregación, con los hermanos, en cuanto a la manera de comportarse con él. Es una de las cartas más tiernas, podríamos decir, en cuanto a lo que él demuestra, a lo que él está dando como testimonio, como gratitud de lo que habían hecho los hermanos en Filipos. Y recordemos asimismo que él la escribe cuando estaba preso, cuando lo habían capturado los romanos, y justamente por el evangelio lo estaba en una cárcel. Y esta es una de las cartas que escribe desde la cárcel, y nos llama la atención porque dentro de sus 4 capítulos, dentro de todo lo que él escribe, hay una palabra que se caracteriza, y es la palabra gozo, regocijaos o gozaos. Algo que nos llama mucho la atención, porque ¿cómo es que una persona en medio de una circunstancia tan difícil tiene todavía una actitud de alegría, de gratitud, de gozo, y no solamente la tiene, sino la comparte y también la escribe a los hermanos en Filipos? Al final de la carta, después de hablar de lo que él había pasado, lo que también él habían hecho, deja unas instrucciones finales como para sellar y como para cerrar lo que ellos y lo que nosotros en el día de hoy estamos pasando. Esas ansiedades, esas preocupaciones, esas formas de afanarnos, es estar en el corre y corre, en el salir, despertar, trabajar, dormir, y un cúmulo de actividades y de activismo que a veces nos estamos olvidando de quiénes somos realmente. Somos seres humanos limitados, con problemas, con dificultades. Y estamos pasando el día, estamos pasando el mes y el año, y lo vemos pasar tan rápido que damos un poquito mirada al calendario y nos hemos dado cuenta que ha pasado un año, que han pasado 2 años, que han pasado una década. Nuestros hijos también son el termómetro de lo que estamos creciendo, y algunos ya han terminado la jubilación, o mejor dicho, han empezado ya con una vida de jubilados. Otros han comenzado también tal vez ya a decirles abuelito o abuelita. Tal vez ya el que terminó, el estudiante que terminó lo que es la secundaria, ahora está buscando también entrar en la universidad. Otros quieren trabajar, otros quieren casarse, y así estamos viendo cómo el tiempo no espera a nadie. Parece que estamos en un tiempo muy rápido, en una carrera veloz de las cosas. Hasta las mismas cosas que tenemos en nuestro hogar nos dicen que queremos todo rápido. Queremos un microondas, tenemos en nuestro refrigerador comida rápida o comida para elaborarlo en menos tiempo, y así estamos viviendo en un sistema de urgencias, de cosas muy rápidas, una rutina que nos está consumiendo nuestra vida. Y en medio de eso, pues lo mismo que pasamos ahora, lo mismo estaba pasando la iglesia en Filipos, y lo mismo que aplicó el apóstol Pablo y les explicó, eso mismo también lo podemos aplicar y podemos también explicarlo. Cuando dice aquí, dice por nada estéis afanosos, habla de que en realidad estamos en el día de hoy afanándonos, estamos con esa preocupación, estamos terminando ya una fiesta, quizá algún feriado, y estamos pensando en la siguiente.
ni terminamos una semana tal vez de trabajo, ya estamos pensando en el fin de mes. Estamos tal vez tratando de empezar con unas ventas y ya queremos los resultados. Entonces, por lo general, nuestras vidas se están constituyendo en un constante afán, en una carrera. Estamos compitiendo con los demás, estamos compitiendo con nosotros mismos, estamos queriéndonos comparar con las personas en cuanto a las cosas materiales, y eso no debe ser así. Lo es, lo ha sido, y por eso explícitamente lo dice el apóstol Pablo: no por nada estéis afanosos. La característica del hombre actual es afanarse. La tecnología nos ha ayudado también a que cada uno de nosotros podamos también estar tratando de matar el tiempo, tratando de mirar lo que otros hacen a través de las redes sociales, y como su nombre mismo lo dice, nos ha atrapado este sistema tecnológico donde, si nosotros nos ponemos a revisar, hemos perdido mucho tiempo tratando de ver, comprender o solamente curiosear lo que otros hacen a través de las redes sociales. Este afán, esta forma de mirar, esta forma de vivir está provocando realmente un desgaste emocional, y ese desgaste, como decía al inicio, lo estamos evidenciando en nuestra salud. El hecho de tener actividades no significa que vamos a hacer todas al mismo día. El hecho de ver el día con la planificación de cosas que tenemos que hacer no significa que vamos nosotros a hacerlas todo a la misma vez, no. Tenemos que saber que somos personas limitadas y podemos hacer algunas cosas a la vez. No podemos hacerlo todo, pero lo que podemos hacer, tratémoslo de hacerlo con la conciencia y con la concentración y el enfoque debido. Por nada estéis afanosos. Ahora, esa es la primera advertencia que nos hace el apóstol Pablo. Nada estéis afanosos. Y cuando se dice es nada. Pero sin embargo, sí hay cosas que nos afanan y no podemos nosotros evitarlas. Hemos escuchado la noticia de algún familiar que tiene algún problema. Hemos visto cómo la crisis económica está golpeando también a las familias. Estamos viendo cómo las relaciones entre matrimonios, entre parejas, están desintegrándose, están aumentando los divorcios. Hemos visto también cómo padres o madres abandonan su hogar, dejando a los hijos a merced de familiares, de terceros. Todo esto afecta y nos permite o nos duele, nos causa esa incertidumbre. Pero ahí mismo dice la respuesta, por lo que si tenemos un afán, si tenemos una ansiedad, si tenemos un problema como parte de esta vida, como parte de nuestra naturalidad o nuestra naturaleza, también nos dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. La clave para comenzar, la fórmula para nosotros evacuar, para quitar todas esas preocupaciones que están rondando por nuestra cabeza, en primer lugar debe ser la oración. La oración significa conversar con Dios. Cuando permitimos que se acumulen todas las cosas en el día y no las podemos gestionar, ocurre un shock, ocurre una crisis, ocurre un choque emocional que no nos permite descansar de una forma tranquila. Asimismo, cuando están los pendientes en nuestra vida, y hablo de los pendientes no solamente económicos, hablo de los pendientes también los emocionales y también los espirituales. Y eso afecta más que las cosas, porque usted puede en el día de hoy, si es que no ha hecho tal vez alguna gestión administrativa, una gestión de su casa, si no usted tal vez se ha olvidado de hacer algo en la casa, usted puede tomar la situación material, cambiar quizá de lugar las cosas, barrer, lo que tenga que hacer. Pero
lo espiritual y lo emocional afecta más que lo material. ¿Por qué? Porque si usted ha tenido un problema, como lo ha tenido y como lo tenemos todos, en cuestión de las relaciones en la familia, si hubo una discusión, si hubo un conflicto, si hubo un problema con su esposa, con su esposo, con sus hijos, y no los ha desarrollado, no los ha enfrentado, eso es un pendiente emocional que a la final le va a causar un grave dolor. Y eso con el paso del tiempo se va acumulando hasta llegarse a un problema grande, como dice la gente, como una bola de nieve que va aumentando y después qué difícil es poderla también detener a ese inmenso problema. Y todo por no haber gestionado a su debido tiempo, en el momento indicado y con la persona adecuada, ese conflicto. Esa es la raíz de las preocupaciones, el dejar pendientes, el no actuar en el aquí y el ahora, el no poder comunicar a Dios, como dice, sean conocidas vuestras peticiones. Así lo hacía y en una de las declaraciones, uno de los no pasajes, sino en uno de los escritos de las biografías de Martín Lutero, decía que él se levantaba de madrugada a orar. ¿Por qué? Porque tenía muchas cosas que hacer y mientras más cosas tenía que hacer, más eran sus motivos de oración. Así debe pasar nosotros. ¿Cuál es su motivo de preocupación? Ese motivo de preocupación es un motivo también de oración. Pero una oración consciente, una oración realmente sincera, una oración genuina. Ahí podemos encontrar entonces ya una solución para enfrentar las preocupaciones. Oremos a Dios, enfrentémoslas con esa realidad y sepamos también cómo ir resolviendo cada pendiente. Luego nos dice, delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Querido amigo y querida amiga, la gratitud es una de las virtudes del ser humano y nos permite físicamente mejorar nuestra actitud. No podemos nosotros vivir en esta tierra sin dar gracias. Las gracias vienen de un corazón realmente que reconoce que todo lo que tiene no proviene de él, sino de Dios. Las gracias son la facultad o el puente que nos ayuda a nosotros a tener una estabilidad emocional. Una persona ingrata es una persona preocupada. Una persona agradecida es una persona liberada. Eso lo podemos experimentar. Comience usted a dar gracias. A veces pensamos que no hay motivos de agradecimiento o quizá tal vez sea difícil dar gracias en medio de la dificultad que estemos pasando. Pero también el apóstol Pablo al escribir en la iglesia en Tesalónica dice, 1 Tesalonicenses 5, 18 dice, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Primero, comencemos a orar, que dice Dios que cada preocupación que tenemos es un motivo de oración y luego demos gracias. Gracias por todo. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. Cada vez que usted a solas dé gracias a Dios por el día, por la salud, por la familia, por el cuerpo, por lo que es el ambiente, la casa. Y si no puede, haga una lista, escriba las cosas por cuales usted está agradecido. Se dará cuenta, y si quiere poner en una balanza, que hay más cosas por agradecer que cosas por lamentarse. Eso está realmente argumentado. En el día pasamos más cosas buenas que situaciones malas. A pesar de que se podría pensar que una persona esté tal vez privado de su libertad o esté en el hecho del dolor, le aseguro que hay más cosas buenas que nosotros debemos agradecer que cosas que tal vez negativas de las cuales lamentarnos.
Pero el ser humano es por naturaleza ingrato, pero si queremos nosotros desalojarnos, queremos enfrentar y queremos vivir, no sin preocupaciones, sino enfrentar las preocupaciones, uno de los aspectos que debemos tener en nuestra vida es ser gratos. Y luego dice, lo que realmente sella para esto que nos preocupa, que nos está dando vueltas, que pensamos que si va a pasar, no va a pasar, que qué será de mi hijo, qué será de mi hija, qué será de mi salud, qué será de mi economía, cómo nos irá mañana en el viaje, cómo están los estudios, y así una cantidad innumerable de preocupaciones. Pues para que todo esto podamos superarlo, tenemos por nuestro bien mismo personal, tenemos que aplicar también lo que es el versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No estamos hablando de una paz externa, donde las personas se dan la mano y se expresan la paz. No estamos hablando también de una ausencia de problemas. No estamos hablando en una situación de alejado de la ciudad, del mundanal ruido, donde estemos ahí tranquilos. No, la paz viene de Dios y significa que es el mismo Señor Jesucristo quien nos permite, si nos acercamos a Él, vivir en esa paz. Recuerde que Jesús vivió mucha oposición y sin embargo, Él en el libro de Juan, el capítulo 14 y el versículo 26, habla claramente de cómo nosotros podemos evitar o cómo podemos comprender esa paz. Y nos dice de la siguiente manera, Juan capítulo 14, versículo 26, el 27 dice, la paz os dejo, aquí dice, la paz, el estado de permanecer tranquilo a pesar de las circunstancias. La paz os dejo, mi paz os doy. No, yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento es Jesucristo, querido amigo. No podemos nosotros seguir caminando sobre esta tierra, no podemos seguir nosotros con nuestra estadía, con este peregrinaje en esta vida, sin tener la paz. Pero no la paz que digo, la que el mundo da, que es solamente por espacios, felicidad, quizá alguna fiesta, quizá tal vez algunas vacaciones. No, esa no es la paz verdadera. Puede ser un descanso, pero los problemas están allí. La paz que sobrepasa todo entendimiento es la que proviene de Cristo Jesús, cuando Él mismo dijo, yo les doy la paz, porque Él está en esa, personificando esa tranquilidad. Si estamos con Cristo, tenemos la paz, pero si no estamos con Él, vamos a vivir en constante miedo, preocupación y ansiedad. Usted puede elegir. Así que esta es la enseñanza en cuanto a las preocupaciones. No vamos a pasar otro día más sin que ellas nos estén atormentando, nos estén también aplastando. Es necesario hacer un alto, pero ese alto, ese espacio, esa pausa, tiene que ver con mi reconocimiento de que hay un Dios que ha estado presente desde mi niñez hasta el día de hoy, un Dios que tiene control de todo este mundo, un Dios que creó los cielos y la tierra, y un Dios y Padre que también dejó a su Hijo Jesucristo aquí en la tierra para que nosotros podamos entrar en Él, servir a Él y conocerlo a Él. Ese es el Dios que queremos que usted conozca y a través de Jesucristo usted pueda tener esa paz y liberarse de las preocupaciones. Para finalizar, yo le invito a que usted conozca a ese Dios cercano. No es lejano, es de un Dios cercano que está tan cerca de una oración. A Jesús, el que da la paz, el que es la paz y el que también puede
proveernos de esa tranquilidad, de esa paz. Hágalo usted mismo y comience a comprobar que Dios es real y que su paz es verdadera y duradera. Vamos a orar, terminar con una palabra de oración. Dios de toda gracia, Dios Padre, te damos el honor, te damos la alabanza por permitirnos conocer que nuestras vidas necesitan de ti. Estamos conscientes de que hemos vivido preocupados, afanados, ansiosos, miedosos, pero porque no hemos permitido que tú entres en nuestro corazón. Así que en esta hora queremos abrir la puerta de nuestro corazón y permitir que Jesús sea el dueño de nuestra vida. Aceptamos el regalo que tú, amado Dios, nos das a nosotros, que es el regalo de la salvación, y queremos que nuestras vidas y nuestros nombres estén inscritos en ese libro de la vida. Te agradecemos por todas las cosas que tú nos has dado y te pedimos que guardes nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos que esta reflexión haya permitido también tener un encuentro con Dios y asimismo queremos hacer la cordial invitación para que nos sigan acompañando cada domingo a partir de las 10 de la mañana. De mi parte, que Dios les bendiga rica y abundantemente.